Empieza. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta va a ser una grabación cortita, espero, no sé. Voy a hacer algunas indicaciones sobre la entrega del trabajo práctico que está prevista para el jueves, que podemos extenderla una semana más, pero estamos ya sobre todos los plazos. Eso sí es muy importante. El jueves que viene, cuando estemos en clase, me gustaría hacer un chequeo de cuál es la situación en la que se encuentra cada proyecto, cada proceso de elaboración, y vamos a hacer todos los ajustes que se necesiten del cronograma para que lleguen de la mejor manera posible, eh, sin tener que atrasarnos demasiado. Ustedes saben que nosotros tenemos en cierto sentido la ventaja de que nuestro examen es el último del, de las fechas de la segunda parcial, pero por otra parte es uno de los primeros de la final. O sea, no podemos nosotros atrasarnos demasiado tiempo en la entrega de planillas. Eso limita el plazo de tolerancia para la entrega de los trabajos prácticos, porque si no, no se puede entregar la planilla, no se le habilita a nadie, no se pueden inscribir y todo un desastre que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, nosotros, o sea, yo soy partidario de que no modifiquemos tanto nuestro calendario de entrega. En todo caso, hacemos algunos ajustes con las entregas anteriores y el jueves que viene me gustaría que hagan correr la voz. Sería bueno que asista la mayor cantidad de gente y en especial por lo menos uno por grupo para poder acordar ciertas cuestiones sobre cómo está el avance de cada proyecto y qué ajustes vamos a hacer para poder llegar adecuadamente de la mejor manera posible, sin sacrificar tampoco nada importante, pero con ajustes al fin y acuerdos claros sobre la entrega del trabajo práctico final dentro de ese plazo razonable, que como les decía puede ser el 20 de octubre como está fijado ahí o puede ser una semana después, pero ya no podría ser después del examen. Tendría que ser como máximo con el examen de la segunda parcial, pero ustedes ya saben que no van a poder hacer justamente el examen y el trabajo práctico o cosas por el estilo, así que tiene que ser muy razonable el acuerdo que lleguemos para que todos puedan entregar eh, el trabajo de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, para limpiar un poco lo que dije recién, seguimos como estamos la semana que viene, que es la fecha de cierre, pero durante la clase presencial vamos a hacer un chequeo acerca del avance de cada grupo y ahí vamos a hacer algunos ajustes si hace falta. Segundo, es que la entrega del trabajo final podría extenderse un poco, pero recuerden ustedes que ahora que estoy pensando no puedo darles como tiempo hasta el día del examen porque yo tengo que leer los trabajos y calificar y entregar la planilla. Entonces tiene que ser como máximo unos 3 4 días antes del examen parcial para que pueda entregar a tiempo la planilla del examen parcial más el trabajo práctico ya calificado. Así que todo eso vamos a hablar el jueves. El jueves que viene en presencial hacemos todos los acuerdos. No me vayan a decir ahora que yo dije una cosa y que después otra. El jueves en clase presencial vamos a hacer todos los ajustes del cronograma y de contenido que haga falta para que todos lleguemos a la presentación del trabajo. Con relación a eso, ¿hay alguna pregunta o no? Por mi parte, no, profe. Ok. Entonces, eso es lo que está clarísimo. El 28 en clase hacemos un chequeo de cómo están avanzados y ahí, lo que ahí se decida es lo que va a constituirse en un ajuste o modificación o confirmación de que todo siga igual, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que hay que entregar ese jueves? Si ustedes se fijan, tanto acá, les voy a mostrar ahora, tanto acá en este documento, que es como el cronograma que yo les había compartido, que acá está indicado que la fecha es el 29, que es de la versión corregida de la prueba, como en la plataforma, voy a compartir ahora acá, que dice versión corregida de los ítems, se debe entregar el análisis de ítem cuantitativo y cualitativo y la versión final con los cambios incorporados.
Ahora les voy a mostrar qué es lo que hay que entregar, porque acá no puse ningún indicador de entrega, ¿verdad? Porque es una cosa así bastante sencilla. Yo en realidad no quiero que se compliquen demasiado. Ustedes ya antes, en una fecha anterior, tenían que haber entregado el listado inicial de ítems. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, ¿cómo es que se llama? Listado inicial. Y acá abajo van a insertar una tablita nomás, ¿verdad? Una tablita donde vamos a poner cada ítem, si se hizo o no algún cambio, ¿sí? Vamos a poner ítem 1. Me gusta. Y acá al lado, discúlpenme, acá al lado, en esta vamos a poner se eliminó o se modificó bailar por danzar, ¿sí? Ahora lo que van a hacer es poner en la columna de al lado sencillamente cuál fue el cambio que le hicieron, ¿sí? Se eliminó, se modificó, bailar. Bueno, entonces voy a poner otro ejemplo para que no confunda. Por ejemplo, voy a poner acá, me gusta la salsa. Ahí no sabemos si es la salsa verde, roja, blanca o si es la salsa como baile. Entonces, acá voy a poner, porque esto va a ser muy sencillo. Ustedes simplemente me van a indicar acá cuál era el listado inicial. Voy a mejorar esto. Voy a poner acá un... Ok. Voy a poner ítems. Primer conjunto de ítems. Y acá cambios realizados. Y acá voy a poner me gusta. Real. Okay. Y acá, en los cambios realizados, por ejemplo, un cambio puede ser no se o queda igual. No se realizó cambio o queda igual. Porque lo que no quiero es que se compliquen demasiado. Todavía acá tienen que conservar sus análisis, todo lo que ya hicieron, porque eso vamos a buscar la forma de incorporarlo en la versión final del manual, ¿sí? Yo lo que necesito es sencillamente un registro de cuál era el primer conjunto de ítems que ustedes redactaron y cuáles son los cambios que se realizaron, ¿sí? Se supone que esos cambios responden a la evaluación de jueces, a la evaluación de comprensión y al análisis de ítem. Tienen que hacer el análisis de ítem, tienen que hacer el cálculo del coeficiente, como es de la razón de validez de contenido, tienen que hacer la aplicación del test de comprensión, la prueba de comprensión, pero lo que hay que entregar es sencillamente el listado final, dice, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes terminan con esta tabla, vamos a suponer que acá tenían, no sé, 90 ítems, y si finalmente quedaron 18, 20, 25, 30, lo que sea, copian solamente los que quedaron al final y ponen abajo, entonces, listado final de ítems. Nada más que eso. Entonces tenemos el primer conjunto de ítems, los cambios que se realizaron y luego abajo cómo queda
la lista final. Obviamente que si ustedes me ponen acá, se eliminó, etcétera, etcétera, ya tengo idea de cómo va a quedar, pero bueno, si quieren sencillamente tener los ítems en limpio de cómo va a quedar finalmente, copian abajo, pero digamos que esta tablita, así tal cual como está, ya es suficiente evidencia de que se elaboró un listado de ítems y se realizaron cambios, ajustes en función a los criterios, tanto cuantitativos como cualitativos. No hace falta que hablen todavía de eso acá porque quiero insistir en la versión final para hacer esas incorporaciones al manual del test, de cómo se realizó la prueba cualitativa, cómo se realizó la prueba cuantitativa, cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta, etcétera, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Ahora, digan, si ustedes ya prepararon una hoja para la entrega del trabajo y incluyeron ahí sus cuadros, no importa, eso no va a estar mal, pero lo que dice la consigna es que ustedes tienen que entregar la lista final de ítems y eso es lo que más me interesa. Entonces, esto queda grabado para que se entienda cómo va a ser la entrega final la entrega de este trabajo. De todas maneras, voy a hacer un texto más corto resumiendo, pero voy a recordarles ahí que esto está grabado, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, profe, se entiende bien así. Ok. Profe, yo sí te quiero preguntar para ver si entendí bien nomás lo que tenemos que hacer. Bueno, suponiendo que nosotros ya tenemos la respuesta de los tres jueces, sometemos esos ítems, o sea, limpiamos, de acuerdo a la respuesta de los jueces, sometemos eso a la prueba de comprensión, luego al análisis de ítems y esa versión final es lo que se incluye en esta lista. Claro, me tienen que indicar en esa columna qué cambio, o sea, si cambiaron o no cambiaron. Se supone que de la prueba de comprensión se tuvieron que hacer cambios. Y se supone que del análisis de ítem se hacen los cambios en función a esos indicadores cuantitativos de los que ya le hablé varias veces en clase. La media, el coeficiente de variación, la correlación ítem total, el alfa si el coeficiente, si se elimina el ítem, esos son los 4 indicadores que se observan y que se consideran para cambiar el ítem o para eliminarlo, ¿verdad? Y sí, al haber completado esas tres fases, ahí los ítems que quedan son los que serían los que se entregan. ¿Está? Profe, por ahí, por ejemplo, pusiste, me gusta la salsa, pusiste que se eliminó. En ese caso, como ya está eliminado, igual hacemos figurar y ponemos eliminó o no entiendo si incluimos o no incluimos otra vez al final lo que ya se elimina, como decir que tenemos que traer la versión final. Y eso les dije, ustedes pueden entregarme para que tengan a mano del primer conjunto de ítems, eso es lo que les mostré acá, mira, el primer conjunto de ítems y me indican acá qué cambios realizaron y luego acá ponen solamente ya listado final, otro subtítulo. Ya, ese es más lo que no vi, ese titulito, ahora sí ya entiendo. ¿Qué estabas haciendo vos mientras estabas aplicando? No vi nomás que decía ahí ese listado final. No, mentira. Espera, te voy a mostrar. Vamos a suponer acá, listado final de ítem. Voy a pegar acá. No quiero el cuadro ese, voy a poner. Vamos a poner acá así en negrita. Y acá arriba dice que me gusta la salsa, se eliminó. Entonces acá en el listado final de ítem eso ya no va a aparecer. ¿Sí? Ya no va a aparecer. Donde decía me gusta bailar, ahora va a decir me gusta danzar. Eso. El listado final de ítem va a ser justamente los que quedan. Con una nueva numeración porque ya van a desaparecer aquellos ítems que fueron cambiados. No sé si está claro ahora. Sí, profe, súper claro. Mira, incluso
Si ustedes me envían solamente el listado final de ítem, eso ya cumple con el criterio de entrega. O sea, yo quiero que ustedes hagan el trabajo de limpiar la primera versión y me entreguen solo la versión final. Pero esta tablita que está acá, por lo menos va a ayudar a que ustedes visualicen, o sea, que me muestren cuántos eran los ítems que tenían al principio y al final cuántos quedaron, cuántos tuvieron que corregirse, que se hicieron los cambios que se plantearon, etcétera. De todas maneras, yo tengo como evidencia el primer listado que ustedes entregaron. Así que, en ese sentido, lo que me interesa es que ustedes sean conscientes del progreso que hicieron a partir del listado de ítem inicial hacia el listado final, que es el que vamos a utilizar para la prueba piloto. Bueno, ¿estamos? Sí, profe, súper. Vamos entonces ahora al coeficiente de correlación. Coeficiente de confiabilidad. Espérenme que un ratito, porque a ver la diapositiva, fuera ya la página. Y ya la página. A ver, ahí está. Ahí está. Goodman Flanagan, Rulon, Alfa de Cronbach, Fu de Richardson. Estas diapositivas tienen, les cuento, tienen una maldición encima, pero bueno, no importa. Les voy a contar cuál es lo que es su... Nosotros el otro día ya repasamos la teoría sobre la confiabilidad y habíamos quedado hasta acá. Estimación de la confiabilidad, y en clase hablamos un poco sobre el concepto de confiabilidad, esta clase que les dije que no se iba a repetir, y cuáles son los coeficientes de confiabilidad que se utilizan habitualmente. Entonces, vamos a ir directamente a los cálculos. Hay una serie de coeficientes que se calculan a partir del coeficiente de correlación. Y yo no sé si ustedes recuerdan, esta es la fórmula del coeficiente de correlación. ¿Verdad? Hay varias versiones, esta es una de ellas, de eso también hablamos en clase. Y estos coeficientes que se basan, o sea, estos coeficientes de confiabilidad que se basan en el coeficiente de correlación son el de formas alternas, el test-retest y el de división en mitades. Yo no sé si ustedes recuerdan haber hecho algún ejercicio de correlación para el test-retest. Test-retest, formas paralelas y división en mitades. Les voy a mostrar una planilla. Sí, esa fórmula usábamos, profe. Les voy a mostrar una planilla. Hay personas que prefieren hacerlo ahí en la pizarra porque les gusta hacer los cálculos. Yo les voy a mostrar una planilla para ver cómo es la mecánica principalmente. Y después vamos a ir al cálculo. Esta fórmula del coeficiente de correlación aplicada a las formas alternas o al test-retest plantea lo siguiente, y ahí quiero que se fijen muy bien. Estos cálculos se basan en la teoría clásica de los test, entonces suponen que hay un puntaje total. O sea, no considera los puntajes individuales, sino considera ya la sumatoria de las escalas o dimensiones que contenga el test. Incluso, en realidad, se hace referencia, por lo menos teóricamente, al test completo. Entonces, nosotros tendríamos una columna
que identifica a los sujetos, por ejemplo, el sujeto 1, 2, 3, 4, el puntaje del test, voy a poner X, en la primera aplicación sería el test-retest, y luego tendríamos el puntaje X en la segunda aplicación. Eso sería el test-retest. Vamos a suponer que tenemos 10 sujetos. Entonces tenemos el sujeto 1, la primera aplicación del test obtuvo un puntaje de 52 y en la segunda vez obtuvo un puntaje de 51. Decimos que hay una variación mínima. Después tenemos al sujeto 2, que la primera vez tuvo un puntaje de 44 y la segunda vez tuvo un puntaje de 49. Después tenemos al sujeto 3, o al tercer sujeto. Voy a estirar más. Ustedes ya me están entendiendo ahí, me imagino. Voy a agrandar un poquitito más para que se vea mejor. A ver qué hice yo acá. Ahí está. Entonces, 1, 2. Vamos a simular que hay 10 personas. Famosos ejercicios de psicometría. Y vamos a poner acá un número aleatorio. Aleatorio. Ando yo medio disléxico. Aleatorio. Punto entre. Para no poner más a mano los puntajes, me voy a poner acá entre 18 y 60. Y aquí voy a poner una variación pequeña nomás de 6 puntos por ahí. Entonces voy a poner aleatorio, punto entre 1 a 4. Y lo que vamos a hacer es al de al lado le vamos a sumar. A ver qué pasa si pongo menos 4. Creo que va a funcionar eso. Menos 4 más 4 puntos. Entonces voy a hacer acá que sea igual a este número más ese valor aleatorio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos dos conjuntos de ítems. Ustedes no le hagan caso a todo lo que yo hice recién. Lo que tienen que concentrarse es solamente en la explicación de que esta planilla se supone que está conteniendo las puntuaciones de dos aplicaciones. La primera aplicación, que sería el test, y la segunda aplicación, que sería el retest. Entonces lo que se hace es colocar los dos puntajes uno al lado de otro y se aplica esa monstruosa fórmula de correlación, ¿verdad? Pero como estamos acá en la planilla, podemos utilizar la fórmula de Pearson, porque esa es la correlación de Pearson, y entonces cargamos los valores de uno y luego calculamos los valores de otro sin incluir el encabezado, perdón, porque no me di cuenta. Vamos a poner acá 2. Bueno, ahí está. Y me sale que el coeficiente es de 0,97. Claro, lo que pasa es que yo hice acá una variación muy pequeña. Entonces voy a 4 puntos nomás de variación tuvo, por encima y por debajo. Pero si ponemos 8 puntos de variación, por ejemplo, entre menos 8 y más 8, o sea, 8 puntos de variación por encima y por debajo, vamos a ver cómo sale el coeficiente de correlación. Ven que bajó un poco ahora, porque de la primera aplicación a la segunda aplicación fue variando
Y este valor que corresponde al coeficiente de correlación, ese mismo es el coeficiente de confiabilidad. En el modelo test-retest, por eso dice coeficientes que se basan en el coeficiente de correlación. Entonces, la confiabilidad de este test es igual a la... ¿Cómo es que se llama? La confiabilidad del test es igual al coeficiente de correlación entre la primera aplicación y la segunda aplicación. Si yo amplío esta variación acá, ¿qué pasa, mi mochita chiquitita? Dame un ratito, ya enseguida vamos a terminar la clase. Voy a agrandar esto. Voy a poner, a veces aumenta, a veces disminuye. Esperemos que esté haciendo eso. Sí, a veces disminuye y a veces aumenta. Está bien. Entonces, se supone que esto tendría que tener... pero me sale muy alto. Bueno, no importa. Lo importante acá es que el coeficiente de correlación entre la primera aplicación y la segunda aplicación es el coeficiente de confiabilidad. Claro, esta clase puede ser una decepción porque a lo mejor ustedes esperaban que tuviéramos que desarrollar la fórmula, ¿verdad? Que es la sumatoria de x por la sumatoria de y menos la sumatoria de x menos la sumatoria de y dividido la raíz cuadrada de y cuadrado. Entonces eso lo que hacía era que tuviéramos que hacer x cuadrado, y cuadrado, y luego x por y. Ñoco, mi chiquitita, ¿por qué tú estás llorando ahí? Estoy llorando. No me muerdas, no me muerdas. ¿No querés que juegue contigo? Aguantame. Demasiado mimosa esta. Está llorando acá. ¿Qué quieres? Falta muy poco para que termine la clase. Espérame. Bueno. Vamos a ver ahora que utilicemos el cálculo que utilicemos, se supone que va a salir el mismo resultado. Para hacer la x cuadrado, hacemos, vamos a ponerle x y, bueno, vamos a elevar al cuadrado y ya está. Entonces, demasiado a gusto hacer todo en planilla porque no tenemos que hacer toda esa tortura de cálculos que hacemos habitualmente. Este le voy a poner y nomás. X e y. X es la primera aplicación y es la segunda aplicación del mismo test. Acá tenemos x cuadrado, y cuadrado, y acá vamos a hacer x por y. X por y. Y ya tenemos todo lo que necesitábamos. Entonces la fórmula era... es igual, decía, a sumatoria de x. Acá vamos a hacer la sumatoria de x. Mimosa, espérame. Vamos a hacer la sumatoria. ¿Qué es esa? La vende, pero se va a poner en la maracaya pena. Bueno, esperen. Miren, lo que yo estoy haciendo acá es sencillamente aplicar esta fórmula que les mostré un ratito acá. Ven, acá dice n por sumatoria de x por y menos sumatoria de x por sumatoria de y. Entonces vamos a aplicar este numerador. Le voy a llamar numerador y vamos a aplicar esa fórmula. Entonces voy a compartir este. Vamos a poner acá numerador. Mi numerador entonces era igual a n por sumatoria de x por sumatoria de y. Entonces es igual, tenemos acá 9 sujetos, finalmente no hice 10, 9 por sumatoria de x por
No, sumatoria de x por y era. Espérenme un ratito. Sumatoria de x por y sería esta, la sumatoria de este. Vamos a hacer acá la sumatoria, pero como está ahora, no importa. Menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Ese es nuestro numerador. Le pongo enter, nos va a salir 0, no se preocupen ahí. Ah, no. Porque acá falta esta sumatoria. NPY página, no entiende mal lo que está haciendo su profesor porque estoy aplicando mal la fórmula que está en el otro. Y en el denominador tenemos dos denominadores. Voy a dividir en dos porque es un poco largo. Entonces fíjense. Vamos acá a la fórmula para que entiendan lo que estoy haciendo. ¿Ven? La raíz cuadrada, es todo esto está bajo raíz cuadrada. N por sumatoria de x cuadrado menos sumatoria de x elevado al cuadrado. Y lo mismo para el otro. Entonces vamos a ver, acá vamos. Entonces acá tenemos sumatorias de x e y. Y este tenemos que elevar al cuadrado también. Este que está acá, elevado al cuadrado. Bueno, entonces en el primer denominador es igual a 9 por sumatoria de x al cuadrado, dice que es este que está acá. Menos sumatoria de x elevado al cuadrado, que es este. ¿Sí? Ese es el denominador 1. Ahora voy a poner acá el denominador 2, que va a ser lo mismo, pero con la y. Denominador 2. Nos vamos a encargar de la y, entonces es igual a n, que es 9, por sumatoria de y cuadrado menos sumatoria de y elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, para poder completar el denominador, ese tenemos que hacer es igual a la raíz de este por este. ¿Sí? Este es el denominador realmente. Este, denominador. Vamos a poner acá, denominador. Entonces, nuestra correlación, que va a estar acá, es igual al numerador dividido el denominador. ¿Y cuánto sale? Exactamente igual que la fórmula que nos proveyó el programa. O sea que el programa hizo bien su cálculo. ¿Ven? Pongo la misma cantidad de decimales. Voy a agrandar un poco para que vean ustedes. O sea que esa fórmula larga es la misma que que es la fórmula de Pearson. ¿Sí? ¿Ven? Y sin embargo, es la división del numerador, dividido el denominador, y acá lo que hicimos fue incorporar la fórmula que tenía ahí en la diapositiva. Bueno, pero voy a mostrarles otra fórmula que es muy interesante, que le expliqué el otro día en clase, que se supone que nos tiene que dar el mismo resultado, que es calcular la z de x y la z de y. Entonces vamos a poner acá z de x, vamos a calcular, es igual a estándar típico, vamos a ver, puntuación típica, vamos a ver cómo se llama. Estándar. Vamos a ver, bueno. Z. Si me habilita Z. Prueba Z no, el valor P tampoco es eso. Vamos a buscar acá. Es igual
Bueno, resulta que el valor el otro día le expliqué en clase que el valor de la confiabilidad en realidad es la multiplicación de las puntuaciones estándar de X por Y dividido en N. O sea que es el promedio de las puntuaciones estándar. Y ahora les voy a mostrar que eso es así. Pero primero tengo que buscar la fórmula. Espérenme un ratito que creo que tengo que borrar este y habilitar una fórmula. A ver, espérenme. Porque ahora justo mi computadora se puso medio perezosita. Bueno, ahí vamos a poner. Suma promedio todas estadísticas. Vamos a ver, porque no me acuerdo cómo se llamaba en esta planilla. Que muchas funciones que hay. Jerarquía, acá decimos logaritmo, máxima, mediana. Ahí está, normalización se llama, Ceresarain. Bueno, entonces normalización, le pedimos que normalice este valor, que luego calcule la media, o sea, promedio de estos números que están acá, y que luego calcule la desviación estándar, desVP, de estos números que están acá. Y ahí cerramos. Bueno, muy bien. Pero acá tenemos que sencillamente poner un ganchito para que no se nos corra este. Pues les voy a mostrar acá la magia. Acá nomás tengo que agrandar un poco para que ustedes vean lo que está pasando. Acá me está calculando el valor Z. Ustedes habrán hecho Z seguramente muchísimas veces. El valor Z de X y acá al lado voy a poner valor Z de Y. Pero para eso, sencillamente tengo que copiar nomás, ya está. Ahí arrastrar, entonces ya tengo valor Z, ¿ven?, de la Y. ¿Ven? Toma todos los valores de la Y, así que no tengo más que calcular nada. El valor Z de la Y. Y para calcular acá el coeficiente de confiabilidad, de correlación, ¿verdad?, que finalmente es la confiabilidad, lo que tengo que hacer es Z de X por Z de Y. Y el promedio. Entonces es igual a Z de X por Z de Y. Hacemos esto. Y entonces, sencillamente acá sumamos. Suma. Y ya está. Entonces es igual a la suma de este dividido 9. Espero que me salga Nianga. Le estoy mintiendo, ¿ven? No estoy utilizando ningún truco. Vamos a achicar ahora la cantidad de decimales para que todos estén iguales. Y van a darse cuenta que incluso por muchos decimales, el resultado es exactamente igual, ¿verdad? Que hay diferentes fórmulas, pero todas las fórmulas se basan en esta, que es la multiplicación de la puntuación estándar de X por la puntuación estándar de Y dividido, o sea, la sumatoria dividido N, dividido la cantidad. Bueno, eso es solamente para refrescar un poco la memoria de aquellos nostálgicos tiempos que teníamos que hacer tortuosos cálculos, que nunca sabías si estabas bien porque tenías que comprobar 10 veces comparando con tus compañeros que por ahí cometían errores, ¿verdad? Pero esto es solo para recordarles, ¿verdad?
Si no les gusta o si es un poco abstracto, si es que ustedes no hacen a mano y te verá. Lo que les quiero mostrar es que acá en la plataforma, yo les dejé, acá les estoy mostrando la plataforma, ahora está tardando un poco. Aquí en la plataforma, acá está. Aquí en la plataforma, si es que ustedes quieren recordar cómo hacer los cálculos a mano, en la unidad 4, que es la que estamos desarrollando ahora, al final de, aquí están las diapositivas de la teoría clásica, la teoría de respuesta a los ítems, y acá hay un ejemplo de la correlación calculada a mano, ¿sí? Paso a paso. Voy a agrandar un poco. En la pizarra, no con trampita, así como dice ahora, con la planilla, sino que fuimos tomando cada valor, multiplicamos x por y, elevamos al cuadrado, la x elevado al cuadrado, la y, sumamos, etcétera, y fuimos desarrollando acá la fórmula tal cual. Ustedes pueden abrir esa pizarra si quieren ver ese cálculo. Y luego, aquí tenemos varias fórmulas del coeficiente de correlación. La fórmula larga que se llama, o la forma general, que es la sumatoria de zx por zi, que fue la última que hice ahora, dividido n. ¿Sí? Y acá está cómo se calcula zx, es sumatoria de x menos su media dividido la desviación estándar de x. Eso me da, digamos, zx. Y esta resta es la x así cursiva y esta es la y así cursiva. Bueno. Y esta es otra forma de presentar, también esta. Y luego tenemos la fórmula corta que se llama, que tiene menos pasos que todos, que es esta. O la fórmula más efectiva. Después acá tenemos el concepto de covarianza. Acá tienen un videito de cómo se hace el cálculo del coeficiente de correlación con calculadora. Ustedes le dan clic acá y les va a mostrar. Saben que yo dibujé esta calculadora. Esa no es una calculadora de verdad, ese es un dibujo que hice en Corea. Con un programa de ilustración dibujé cada tecla, cada pedacito. Miren, les voy a mostrar acá. Vamos a ver si se ve, si se oye. Ah, este tenía audio, no tiene audio ahora. Hola, tardé en armar el video porque se me perdió la calculadora y tuve que dibujarla, dice. Entonces agarré un lápiz, la dibujé y le pinté y después quedó así, todo chururu. Y bueno, entonces ahí les muestro cómo configurar para que quede en regresión, luego en lineal, y ahí ya está configurada para el cálculo de la confiabilidad, de la correlación. Y ahí hay un ejemplo. Bueno, yo tengo que volver a cargarle el audio porque así es medio cine mudo lento. Bueno, pues lo que sí que está ahí es, alguna vez volveré a hacerlo. Y aquí está el cálculo a planilla electrónica, que este también es un GIF, entonces está súper sencillo, no es ningún video ni nada, sino que solito nomás acá corre. ¿Cómo? Ah, ya cerré pues sin querer. Bueno. Gracias. Entonces estoy acá. Quería saber nomás si estaban haciéndome caso o si estaban ya durmiendo. Entonces acá lo que hice recién hace un ratito, aquí está con la fórmula de Pearson. Aquí, o sea, este corre solo, ¿verdad? Enseguida va a rebobinar porque es un GIF. Entonces fui reproduciendo paso a paso y acá les dejé un comentario.
A ver. Vamos a esperar a que arranque otra vez. Ha sido lento, pues. Bueno, ya me iba el pelo, está bien ya. Empecemos otra vez. Ahora va a empezar con una planilla vacía. Dice, supongamos un grupo de 10 sujetos. Y acá entonces tenemos sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, hasta sujeto 10. Responden en 2 ocasiones distintas al mismo test y obtienen las puntuaciones X e Y. Aquí van las puntuaciones X y acá van las puntuaciones Y. Ahora calculamos el coeficiente de correlación con la fórmula Pearson, o sea que escribimos es igual a Pearson, paréntesis, luego se marca la primera columna, solamente los números, y luego la segunda columna. Punto y coma, ¿cierto? Punto y coma, y luego la segunda columna, y al darle Enter ya está. Bueno, genial. ¿Ven? O sea, tienen todo acá completito, y acá dice lectura indispensable, explicación de los principios de la teoría clásica, la confiabilidad de Muñiz, validez, bueno, todo eso. Hay mucho para leer acá. Muy bien. Entonces volvamos a nuestra planillita. Ahí tenemos solamente el primero, que es el coeficiente de confiabilidad aplicando el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, la confiabilidad del test, cuando se utiliza la técnica del test-retest, o sea, aplicar el test una vez y luego aplicar la segunda vez, es igual a la correlación entre ambos tests. Este valor, que en este caso es 0,86472, que podemos disminuir nomás un poco. Cambia porque son números aleatorios. Cada vez que hago algo se cambia. Entonces, 0,83 es la confiabilidad del instrumento obtenido por la fórmula de test y retest. Bueno, si tuviéramos dos formas paralelas del mismo test, sería exactamente lo mismo. Ponemos en la primera columna el puntaje total del test en la forma A y luego ponemos el puntaje obtenido en la forma B y se aplica el coeficiente correspondiente. Pueden hacer todo esto acá o sencillamente escribir es igual Pearson. De todas maneras, no sé por qué Excel, o sea, estas planillas electrónicas incluyen dos formas de calcular. Uno es Pearson y la otra es coeficiente de correlación. Miren, acá escribo coeficiente y me aparece coeficiente de correlación, le doy clic y me permite marcar la primera columna, luego la segunda columna y me da exactamente el mismo resultado que los anteriores. ¿Ven? Solamente que tiene más decimales siempre. Ahí está. Exactamente el mismo resultado. Ya sea por Pearson o por coeficiente de correlación, cualquiera de los dos utilizan, marcan la primera columna, la segunda columna y les aparece el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, tanto para las formas paralelas como para el test-retest, ese coeficiente de correlación, ese es la confiabilidad del instrumento, ¿sí? Bueno, vayamos a las otras formas de obtener el coeficiente de confiabilidad. Estas son formas basadas en el coeficiente de correlación. Hay otra forma que se llama el de división en mitades. No sé si ustedes hicieron ejercicios de división en mitades. El de división en mitades consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que un test tiene 10 ítems. Entonces, dividir por la mitad significa que se suman 5 ítems como si fuera un test y los otros 5 ítems se suman como si fueran otro test. Y esas dos mitades se correlacionan mediante esta misma fórmula, como si fuesen dos test distintos.
Sí, está bien. Entonces se suman solamente la mitad de los test, de los ítems, perdón, la mitad de los ítems de un test. Esa mitad puede darse por justo la mitad, los primeros 5 y luego los siguientes 5, o si fuese un test con diferentes niveles de dificultad, como por ejemplo un test de inteligencia, en donde el ítem 2 se supone que es más difícil que el ítem 1 y que va aumentando progresivamente en dificultad. No tendría mucho sentido correlacionar la última mitad del test con la primera mitad, porque ahí tendríamos que los ítems de la segunda mitad serían más difíciles que los de la primera mitad, ¿cierto? No sé si me están siguiendo. Entonces, ahí se utiliza la técnica de los ítems par e impar. ¿Qué significa eso? Que para generar una mitad se suman los ítems pares del test. El 2, 4 con el 6, con el 8, con el 10 se suman y se toma un total y luego se suman los ítems impares. El ítem 1 se suma con el ítem 3, con el ítem 5, con el ítem 7, etc. Y ahí se tienen dos mitades. Al obtener las dos mitades, se calcula el coeficiente de correlación y luego, vamos a ver acá, espérenme un ratito, tiene que aparecer por acá. Sí, ahí está, división de mitades. Se aplica la que se conoce como... se quedó más trancado. La que se conoce como la fórmula de profecía de Spearman-Brown. Y resulta que al calcular la correlación de la mitad del test, nosotros, al correlacionar, perdón, la mitad de ítem de un test, lo que estamos obteniendo es la confiabilidad de la mitad del test. Y esta fórmula de profecía se aplica para saber cuál sería la confiabilidad si se duplicara el test. Entonces, acá se hace 2 por R, que sería la duplicación, dividido 1 más la correlación de esas dos mitades. Bueno, y entonces se hace el ejercicio de correlación, pero como les dije, bajo la sumatoria de los ítems. No sé si necesitan ustedes que sea un poco más concreto, porque a lo mejor la abstracción es un poco complicado. Voy a compartir acá. Voy a abrir otra hoja. Vamos a suponer otra vez que tenemos, voy a copiar de acá algunos datos. Vamos a suponer que tenemos otra vez 9 sujetos, 10 dije 0, pero 9 nomás son. Final. Vamos a suponer otra vez que tenemos 9 sujetos y tenemos, como les dije recién, un instrumento con 10 ítems. Entonces tenemos ítem 1, no importa, hasta ítem 10. Y vamos a suponer que las respuestas van entre 1 y 5, como un test de Likert. Cada ítem, las personas responden entre 1 y 5. Entonces tendríamos así. Tendríamos 10 ítems y a cada ítem le corresponde un puntaje. Entonces, para obtener el total en el test de cada sujeto o de cada persona, se supone que nosotros tenemos que sumar el total del test que se le aplicó a este sujeto 1, ¿verdad? Bueno. Pero si lo que queremos hacer es aplicar el método de división en mitades, tendríamos que tomar la mitad 1, voy a poner acá mitad 1 y mitad 2. Y como les dije, mitad 1 es igual a sumamos los 5 primeros ítems, ese sería mitad 1. Dato suma y ya tenemos. Y luego tendríamos la mitad 2, que es igual a la suma de
los ítems 6 en adelante, ¿ven? Cerramos y entonces, de esta manera, con una sola aplicación del test, tendríamos dos puntajes. El puntaje de la mitad 1 y el puntaje de la mitad 2. Entonces ahí se calcula la correlación entre ambos y luego se aplicaría esta fórmula, que es la fórmula de profecía de Spearman-Brown. 2 por ese coeficiente de correlación sobre 1 más ese mismo coeficiente de correlación. ¿Sí? Ya no hace falta repetir todo el cálculo que hicimos hace un rato. Y la consistencia interna entonces se mide mediante formas paralelas, test, retest y división en mitades, pero tiene... No, la consistencia interna se mide por el test de Q de Richardson, perdón, el coeficiente Q de Richardson, que tenemos el KR20 y el KR21, que estas son las fórmulas que tenemos. Después tenemos el alfa de Cronbach, que es el test de consistencia interna de alfa de Cronbach, que es el número de ítem dividido el número de ítem menos 1 por 1 menos la sumatoria de las varianzas de los ítems dividido la varianza del test. Y otra fórmula es utilizando las correlaciones unitarias, es decir, el promedio de la correlación entre ítems. Pero no vamos a entrar ahí en esos detalles de cálculo. Y después, como les dije, tenemos la de Rulon, que este también se basa en las mitades. Se divide un test por la mitad y se calcula la varianza de la mitad 1, la varianza de la mitad 2. Y fíjense, con esos datos se calcula la división en mitades de Goodman-Flanagan. 2 por paréntesis 1 menos la varianza de la primera mitad más la varianza de la segunda mitad dividido la varianza del total. Que no hace falta entrar en esos detalles. Después tenemos el coeficiente omega y el coeficiente beta, que como les dije, vamos a ver la clase sobre análisis factorial, que tiene que ver con la teoría de la validez. Y ahí vamos a revisar otra vez el coeficiente de confiabilidad de McDonald, que se basa en los índices del análisis factorial. Bueno, entonces, como ven acá, la siguiente clase ya entramos a teoría de la validez. Ahí dice confiabilidad, principio, perspectiva y cálculo. Tengo que cambiar eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero ahí ese fue nuestro encuentro más próximo a los cálculos. Y como ven aquí, no sé quién me está gritando ahí. Bueno, como pueden ver ahí, hicimos nuestros cálculos facilitando un poco el proceso mediante la planilla, porque si no íbamos a tardar toda la clase. Y vimos cómo aplicar 3 métodos, o sea, 2 utilizando la fórmula directamente que nos ofrece la planilla, que es Pearson y el coeficiente de correlación, y luego aplicamos esa fórmula corta que se llama, que es una fórmula larga, que calculamos primero el numerador, después una parte del denominador, la otra parte del denominador, multiplicamos esas dos partes, y luego hicimos la división entre numerador y denominador, y ya está. Y la otra es, creo que es esta, ¿sí? Hicimos z de x, z de y, sumamos la multiplicación entre ambos y dividimos con 9. Y ahí lo que obtuvimos fue el mismo índice que cualquiera de las fórmulas que aplicamos. Bueno, no sé si tienen alguna duda, no sé si se perdieron por el camino, no sé si me apagaron cuando empecé a hacer los cálculos. Profe, Señor. para ver si entendí bien nomás. Con respecto al que es modo test retest, ¿verdad? Se ve la correlación de Pearson entre el test y el retest, ¿verdad? Así es.
Para el que es división de mitades, lo que no entendí bien si es que si hay que hallar la correlación de Pearson entre las mitades, dividiendo en dos mitades, y No, espera, espera, posteriormente... espera. Sí, espera, mira, acá. Yo hice el cálculo de una mitad y de la otra, ¿sí? Sí, Y se hace como si fuese un TRT o una fórmula paralela, o sea, una forma paralela, como si fuese así, se calcula también la correlación. Te voy a mostrar acá, mira. Es sí, sí. igual a coeficiente de correlación, ahí está, y marco acá la primera mitad, o sea, la sumatoria de la primera mitad con la sumatoria de la segunda mitad. Y ese es mi coeficiente de correlación, ¿sí? Sí. Y ahora, para poder obtener la confiabilidad por TRTs, lo que tengo que hacer es igual a, ¿cómo era? 2 por este valor, cierro paréntesis, aquí, dividido 1 más, ahí, dividido, paréntesis, 1 más este mismo coeficiente de correlación. Y este resultado que está acá, este es su confiabilidad. A diferencia de los otros, esta es la confiabilidad. Creo que tengo que poner uno menos en alguna parte. Espérame que voy a ver la fórmula. Entonces, ese sería ya el resultado del índice de confiabilidad. La confiabilidad de, Confiabilidad. de la división en mitades requiere una corrección, ¿sí? Que es 2 por R. Yo no sé qué es lo que dice acá. Sí, 2 por R dividido 1 más R. Eso mismo es. Pero creo que esa no está completa porque me sale cualquier cosa ahí. 1 más R. A ver. 1 más R. Ahí está. Y si pongo menos. Ese tiene un poco más de sentido, che. Pero bueno, vamos a ver un poco, voy a fijarme. Sí, eso es. Se aplica la correlación y luego se aplica la fórmula de profecía de Spearman-Brown. Profecía de Spearman-Brown. No sé si ahí está respondida tu pregunta. Sí, ahí ya está. Esos serían los dos modos, ¿verdad? ¿Y el tercero? Como que los dos modos. O sea, y este es el de división en dos mitades y el de TRT, lo que repasamos. Y no había un tercero. No, nosotros repasamos TRTs, formas alternas, división en mitades, ¿sí? Eso fue lo que hicimos el cálculo. Pero lo que vimos ahora es que también está el coeficiente alfa de Cronbach, está el KR20, el KR21, que está la omega de McDonald, perdón, y la beta de Rebelle. De eso hablamos la última clase, que vos no estuviste. De paso. Pero lo Sí, que vimos, los cálculos son formas alternas, TRTs y la división en mitades. Eso es lo que acabamos de ver. Y como les dije en otra clase, cuando veamos lo de análisis factorial, ahí vamos a ver la omega de McDonald. Y el alfa de Cronbach pues se obtiene ahí con el programa, pero se puede calcular también, se puede aplicar también acá si es que lo que querés ver es cómo se calcula, cómo se aplica, te voy a mostrar cómo se aplica esta fórmula del alfa de Cronbach. U de profe, Richardson el y tema alfa de de formas Cronbach. alternas es lo que no me quedó claro. Y formas alternas que son formas paralelas. Vos creas un test que mida lo que sea que mide. Y luego creas otro que sea equivalente, que tenga la misma media, que tenga el mismo error, que mida lo mismo, pero que los ítems no sean exactamente los mismos, ¿sí? Y vos aplicás la forma A, luego aplicás la forma B, y es como si fuese un test retest. O sea, formas alternas es lo mismo que test retest, solo que no se aplica al mismo test, sino que se aplica a las formas alternas. Y el cálculo de la Ah, entiendo. confiabilidad es la misma cosa.
Ah, dale, dale. ¿Está? Sí, entendí Ahí ya. está. Entonces, por eso les dije que formas, lo que yo les decía era que acá, mientras estaba calculando, voy a volver a mostrar, cuando estaba calculando que no es Yacaena. Que cuando estaba calculando, lo que les dije, es como si aplicáramos la forma, el test y luego el retest. Y para las formas alternas es como si aplicáramos la forma A y la forma B, pero el procedimiento es exactamente el mismo. No sé si ahí está más claro. Sí, ahí ya se entiende, profe. Ok. Y en el de dos mitades, ¿qué pasa, por ejemplo, si te toca un número como 7, así, 7 ítems en total el test? Y bueno, y vas a tener que utilizar en todo caso los promedios. Ah, Calcular el promedio de 3 ítems y el promedio de 4 ítems del otro. Pero igual la correlación no necesita que los valores estén en la misma unidad de medida. O sea, vos podés, por ejemplo, correlacionar los puntajes de una escala de presión que tenga como máximo 20, que tenga 20 ítems y calcular, por ejemplo, con un test de inteligencia que tenga, qué sé yo, 60 ítems, por ejemplo. O sea, para calcular la correlación no hace falta que vos tengas la misma cantidad de ítems ni hace falta que vos tengas la misma unidad de medida. dale, entiendo, profe. Porque si vos te fijas acá en la fórmula, si te fijas acá en la fórmula que yo apliqué, al convertir en Z, estos números ya pierden la escala original en la que estaba. Acá ya no importa cuánto era el puntaje máximo o de cuántos ítems se obtuvo este valor, sino que sencillamente se convierte a Z. Y Z es una unidad adimensional, se llama, porque no importa la unidad de medida que tengas, siempre es una medida estándar sin que no es ni metro, ni centímetro, ni intensidad, ni nada por el estilo. Siempre tiene que ver con la desviación típica de ese grupo de datos. Y esto está dentro del, digamos, del núcleo de la forma de obtener el coeficiente de correlación es la Z. La Z de X y Sí. la Z de Y. Entonces, si vos tenés por un lado 3 ítems y por el lado tenés 4, que difícilmente tenga un test con tan pocos ítems. Vas a tener un test de 22 ítems, 21 ítems, por ejemplo. Entonces, vas a tener 10 ítems por un lado y 11 ítems por el otro. Pero, una cosa que ya les expliqué en la clase pasada es que el coeficiente alfa de Cronbach es un avance con relación al método de división en mitades. El método de división en mitades en realidad es un método que está más bien con fines pedagógicos, porque cuando dividimos un test, ¿sí? Cuando dividimos un test, fíjense que acá se puede dividir el test en varias mitades posibles. Yo puedo escoger caprichosamente el ítem 1, el ítem 3, 4 y 8, ¿sí? Cualquier ítem yo puedo sumar y también va a ser la mitad. No sé si se entiende. Por ejemplo, yo tengo los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo puedo agrupar en dos mitades, por ejemplo, el ítem 1, el ítem 2, porque se me antojó nomás, el ítem 6, el ítem 7 y el ítem 10. No sé si se queda claro. Ahí yo tengo 5 ítems por un lado y acá tengo 5 ítems por el otro. O sea, son dos mitades del test, ¿verdad? Pero al escoger distintos ítems, yo estoy generando mitades distintas, por lo tanto, el coeficiente de confiabilidad no va a ser el mismo. O sea, la correlación no va a ser la misma. Por ejemplo, al sumar estos ítems como mitad 1 y estos ítems con mitad 2, no va a ser lo mismo que otros ítems, ¿verdad? Entonces el coeficiente alfa se plantea como un coeficiente que permite calcular la confiabilidad de
todas las mitades posibles, a partir de la correlación de todas las mitades posibles. Ese es el fundamento del alfa de Cronbach. Por eso el alfa de Cronbach se usa con mayor frecuencia y la división en mitades prácticamente no se utiliza. Entiendo, entonces con el alfa de Cronbach se elimina ese problema, digamos. De que Esa puede que dificultad. esa dificultad de que dependiendo de la mitad que vos escojas pueda cambiar, pueda variar tu coeficiente. Dale. Por eso es muy difícil. Igual de repente se ven reportes de investigación en los cuales se indica que decidieron utilizar la división en mitades, pero no está muy clara la justificación de por qué utilizaron esa técnica. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo. Yo voy a retomar, voy a cerrar esto de la confiabilidad en la clase de presencial y vamos a concentrarnos enteramente en la validez y seguramente que ahí voy a hacer una introducción al análisis factorial. En teoría, digamos, así de forma completa. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, nada, entonces, o pregunta o sobre el avance del trabajo práctico, lo que sea, si no, con que homendaje jamás el añade. Solamente pedirte, profe, la clase grabada.